ciberseguridad, a este seminario de ciberseguridad Nadie está libre. Mi nombre es Soledad Lama, gerente general de Comaco y miembro de la corporación G100, y una corporación que se dedica a fomentar el emprendimiento en Chile, y con miembros del G100 hemos querido organizar este seminario para poder trabajar en conjunto, aprender lo que está pasando con el cibercrimen en Chile y el mundo, a propósito de lo que le acaba de pasar a Comaco, que ustedes lo pueden encontrar ampliamente detallado en las redes sociales. Tenemos 3 speakers de lujo el día de hoy, que les agradecemos mucho su tiempo por estar con nosotros y haber preparado esta presentación. Igal, Oscar y Daniel. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a Igal. La agenda que tenemos para hoy es 15-20 minutos máximo cada speaker, y al final vamos a dejar las preguntas para no robarle tiempo al último speaker, ¿no? Y pensamos demorarnos 1 hora, y si las preguntas están muy interesantes, quizás nos extendemos después de las 11. Entonces voy a dejar con ustedes, voy a leer aquí mi ayuda a memoria que tengo, porque es muy largo el currículum de cada uno de los speakers. Entonces tenemos con nosotros a Igal, perdí tu nombre, Igal, espérame, tu apellido, porque tengo acá tu nombre nomás, pero bueno. Igal es CEO de... ¿Tenés tu apellido ahí puesto en tu presentación? Sí. Igal Neyman, ¿se alcanza a ver? Dale. Ya, perdona, es que tengo aquí como el nombre de pila y no busqué para arriba, perdón. Ya, Igal Neyman es CEO de Sentinel RegTech, socio de Foco TI y director ejecutivo de DTC Security. Esta última es una firma consultora especializada en riesgos y soluciones en ciberseguridad, con presencia en varios países de la región. Igal tiene una destacada trayectoria en cargos gerenciales en Chile, Brasil y Estados Unidos, en empresas como McKinsey & Company, Banco de Chile, American International Group. También en la empresa Camanchaca. En esta última cumplió además por 4 años el rol de presidente del Comité Salmón de Chile, una campaña público-privada para promover el salmón chileno en Brasil. Cuenta con un MBA en la Universidad de Nueva York. Junto con lo anterior, ha sido profesor de estrategia, negociación y precios en los posgrados y MBA conjuntos de la Universidad de Chile con la Universidad de Tulane. Así que dejamos a Igal con nosotros. Muchas gracias, Igal Neumann. Gracias, Soledad. Sí. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿La proyección? Parece que sí. Sí, está todo ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor participar en este tipo de eventos, y con connotados otros panelistas como Oscar y Daniel, y con Soledad como moderadora. Así que les agradezco la invitación y la oportunidad de ayudar a concientizar un poco sobre los riesgos que hay en ciberseguridad, y tratar de entender que esto va más allá de posibles ataques a los bancos que hemos visto, compañías de seguro, no sé, el famoso ataque al Banco de Chile, al Banco de Estado. La verdad que hoy día esto es a todo nivel, a todo tipo de industria, a nivel de empresas, grandes, pequeñas, a nivel de personas. Entonces, lo que quiero tratar de hacer un poco es posicionar el tema de la ciberseguridad en 360 grados, partir un poco concientizando sobre los riesgos que hay, para que lo veamos, y al final de cuentas cerrar viendo cómo ayudar a concientizar también a los empleados que trabajan con nosotros. Porque al final de cuentas, el hecho de concientizar permite que los empleados, los usuarios finales, que son el eslabón más débil de la cadena, como voy a mostrar después, pasen a ser la primera barrera de defensa. Déjenme mostrarles primero, este es el concepto que deben conocer, una típica matriz 2x2, una matriz de riesgo, cuando uno hace el análisis de riesgo, en que ve, por un lado, la probabilidad de ocurrencia de algún evento, por otro lado, el impacto potencial de algo, y según eso ve el nivel de riesgo que puede tener. Y esta es una matriz que hace todos los años el World Economic Forum, en base a encuestas a líderes de opinión. Esta es el que sacaron el año pasado, y vamos a ver cómo aparece el nivel de riesgo de los ciberataques, que creo que se van a sorprender. Si se fijan, acá, el cuadrante lo más arriba y a la derecha, los que tienen mayor riesgo, mayor probabilidad de ocurrencia, mayor impacto, fíjense el nivel de cosas que aparecen. O sea, aparece desastres naturales, desastres hechos por el hombre,
pérdida de biodiversidad, clima extremo, y dentro de ese nivel de riesgo aparecen los ciberataques, a ese nivel. O sea, es comparable prácticamente con la suma de todos los riesgos naturales medioambientales, comparable con la suma de los terremotos, maremotos, inundaciones. Realmente es una cosa que uno ni se imagina, y cuando uno lo piensa al principio, que uno pensaba que era solamente esto llega a nivel de banco y cosas así, la verdad que está equivocado. Por otra parte, aquí vemos también otro tipo de riesgos que tienen que ver con la ciberseguridad, por ejemplo, el robo y protección de datos, que entiendo que después otros de los panelistas nos van a hablar un poco de eso, y pérdida de información crítica, caída de la infraestructura crítica también a niveles muy altos, a niveles de los conflictos globales, de guerras y conflictos, o sea, también a nivel muy, muy alto. Ahora, ¿cómo se compara esto con lo que pasaba hace no tanto tiempo, hace 6 años? Para que vean la evolución. Hace 6 años, el mismo reporte del World Economic Forum muestra aquí los top 10 de los niveles de los riesgos. Ya aparecía crisis fiscales, desempleo estructural, crisis de agua. En ninguna parte aparecía los riesgos de ciberataque. Estaban bastante más abajo. En cambio, si vemos el último reporte y mirando ya más hacia el futuro, mirando qué es lo que ven los expertos para los próximos 10 años, veían acá que dentro de los temas que pueden tener mayor probabilidad de ocurrencia estaba el robo y protección de datos, el uso fraudulento de los datos y los ciberataques. Y por el lado de los impactos también, dentro de las cosas que tienen más impacto, la caída de infraestructura crítica en empresas industriales, empresas estratégicas y ciberataques. Entonces realmente es un tema para tener en cuenta. No solo eso, sino que si veíamos el año pasado, esto, insisto, es antes de que estallara la pandemia, por lo tanto las cosas cambiaron un poco después, yo creo que para peor, pero aquí se veía entonces como los riesgos de corto plazo que más pudieran aumentar, lo que veía la gente en el mundo, veía también los ciberataques como uno de los temas de los mayores riesgos globales. Entonces, al final de cuentas, realmente es una cosa bastante fuerte. Ahora, ¿cómo ha cambiado esto con el COVID? Uno se preguntará. Y aquí uno puede pensar esta matriz, la armé pensando teóricamente qué cosas pueden haber cambiado. Y uno dice, claro, las cosas que aparecían no tan alto, con riesgo tan alto a nivel global, como el desempleo, crisis fiscales, fallas financieras, shock de precios de energía, bueno, todos esos factores económicos, muchos de esos que podían subir. Por ejemplo, el tema del desempleo, ¿no? Obviamente, esta cajita roja que aparece aquí, que no era un riesgo tan alto el año pasado como las enfermedades infecciosas, obviamente uno esperaría que para este año haya subido aquí hasta el nivel más alto. De hecho, creo que hace poco se vio el último reporte de World Economic Forum y de hecho subió, lo cual es esperable. Por otra parte, hay algunas cosas que uno esperaría que también hayan bajado, por lo menos en el corto plazo. Por ejemplo, los desastres naturales hechos por el hombre, como la gente no podía salir. Vimos todos alguna vez fotos en Venecia, como ya los canales se limpiaron, Santiago de repente apareció sin smog, bueno, cosa que puede ser de corto plazo, no necesariamente a largo plazo, pero efecto de la pandemia. Pero cuando uno piensa cómo afectó la pandemia a la ciberseguridad, y aquí yo diría que estamos más expuestos que nunca. O sea, no me cabe duda que con todo el encierro, la gente haciendo teletrabajo, implementando una serie de medidas para que la gente pudiera conectarse, y además de eso, con la gente atenta a qué es lo que pudiera pasar, abriendo links del COVID y eso, al final de cuentas estamos más expuestos. Y aquí un poquito las razones del por qué. Vemos por una parte el teletrabajo hace que los trabajadores y toda la infraestructura de TI se haya movido para las casas. Entonces, con eso estamos más expuestos. Por otra parte, el foco de los equipos de tecnología de las empresas ha pasado, sobre todo al principio, a un tema más de continuidad operacional y muy demandante, la verdad que tenía mucho trabajo. El staff de TI y de seguridad también con temas remotos, estando en sus casas, y eso deja mucho más expuesto el ataque a los routers en las casas, hay temas con las credenciales de VPN. Al final de cuentas, toda la gente y los empleados y los usuarios están mucho más expuestos con conexiones menos seguras que lo que tenían en las empresas. Por otra parte, siempre en este tipo de situaciones hay mucho mayor exposición de la gente al phishing. El phishing es cuando me mandan un correo fraudulento para tratar de captar mi clave, me mandan algún tipo de link, algún tipo de archivo que yo descargo y de repente se meten en mi computador y me fraguan algún tipo de ataque. Con esto la gente está mucho más expuesta, la gente pincha, ve aquí el ranking de las vacunas, ve aquí el ranking de los países con más infecciones, y la gente ansiosa pincha y cae. También, bueno, obviamente con todo el e-commerce, que ahora la
gente todo está cobrando con e-commerce. Además, los cibercriminales, que al final es un trabajo, hay gente que se dedica a eso, algunos en Chile, pero muchos vienen, incluso hay a nivel estatal, de Corea del Norte, de Irán y Rusia, mucha gente que se dedica a esto. No descansan y no tienen escrúpulos, han atacado incluso a los hospitales. Hemos escuchado casos que han parado hospitales y les cobran un ransomware después, los hospitales llenos con el COVID, y los atacan igual, les da lo mismo. Y ha ido cambiando un poco la tendencia de los ataques también de una cosa que antes se llamaba shotgun, de una sola vez, me tratan de atacar una vez, a un ataque más multietapa, en el cual pasa por distintas etapas. Primero pueden infectar un computador, tratar de robar las credenciales, de ahí pueden algún tiempo después hacer movimientos laterales, moverse del computador de la secretaria al computador del gerente. Entonces, esto no es que un día me atacaron y se acabó, esto puede ir gradual, y ya cuando la gente está con las defensas más bajas, como vemos el guardia aquí en la foto, al final de cuentas me permite que los atacantes vayan fraguando el ataque con tiempo y en el momento menos esperado van y me atacan. Y la verdad que no solamente a los bancos, como decía al principio, puede ser a empresas chicas, a la gente, hoy día la verdad que es bastante fácil hacerlo. Para que se hagan una idea de cuánto representan los ciberataques a nivel mundial y por qué aparece a nivel tan alto en el mapa del World Economic Forum. Puse el mapa de Japón porque al 2021, según el World Economic Forum, se esperaba que los daños de ciberataque fueran de 6 billones de dólares, un poquito más que el PIB completo de Japón, que es la tercera mayor economía del mundo, para que se hagan la idea de eso. Es brutal, la verdad, uno ni se imagina. Hoy día, además, con todo lo que ha subido el 4G, el 5G, la cantidad de dispositivos IoT conectados por todas partes, se estima que hay 21.000 millones de dispositivos IoT que se conectan a distintas redes y también son potenciales fuentes de ataque, aparte de los computadores típicos que uno veía siempre. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de ataques que han habido y para que vean que no solamente a las instituciones financieras, estos ataques famosos a nivel de industria. Hubo un ataque en Mondelez, que es una tremenda empresa productora de alimentos y consumo masivo, les pararon la operación y eso les costó 150 millones de dólares en pérdidas de venta ese par de días que pararon. Hace no tanto tiempo hubo un tremendo ataque en 60 áreas de Pemex, la petrolera en México, y también les robaron datos, fue tremenda para. Otro ejemplo es Norsk Hydro, esta es la mayor empresa productora de aluminio, una empresa noruega, que también en el 2019 le hicieron un ransomware, lo atacaron, les costó cerca de 75 millones de euros. Y que uno se pregunta, a ver, en un banco te pueden parar, robar la información de los clientes y tiene todo ese peligro, pero si uno piensa una empresa industrial, una empresa que produce commodities, y esos commodities se transan, desde el punto de vista del atacante puede ser súper interesante. Imagínense atacar una empresa productora de cobre, para la operación, con eso, aunque no le cobre ningún rescate, pero el precio del cobre subió, el tipo hizo una pasada financiera, compró futuros, pues los vendió después, y con eso ya hizo una pasada. Y eso puede pasar, la verdad, a nivel de empresas petroleras, a nivel de empresas productoras de otros commodities. Entonces, la verdad que las tentaciones de los atacantes pueden ser muchas, más allá de cobrar un rescate o causar algún daño solamente. Hoy día, aquí como anécdota, les muestro, incluso hemos visto ataques que han venido sembrados en un caballito de Troya. Este es un ejemplo en una empresa industrial que compró maquinaria. La maquinaria ya venía infectada con algún tipo de virus. No es que el fabricante de las maquinarias haya puesto el virus, sino que de alguna forma llegaron a ese fabricante de robots y maquinaria. Entró la maquinaria a la planta y por ahí empezó a dispersar el virus y posible ataque a todo el resto de la operación. Por lo tanto, de repente la llegada de los ataques puede venir por muchas partes. Ahora, dado todo esto, aquí uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Y aquí la respuesta que doy siempre es que no existe una bala de plata para cubrir los temas de ciberseguridad. Antiguamente uno pensaba que poniendo un antivirus, un anti-spam en el computador no me entraban los virus y listo, con eso estaba protegido. Pero hoy día ha evolucionado tanto esto, que la verdad es que los ataques pueden venir por múltiples partes, y no hay una sola herramienta que me permita cubrir todo eso, sino que al final de cuentas son distintos tipos de herramientas, distintos tipos de soluciones, distintos approach para distintas eventualidades, como les voy a mostrar un poco más adelante. Partiendo con este enfoque de 360 grados, aquí uno quizás debiera verlo a nivel estratégico, por una parte de la parte de las personas, de tener disponibilidad de talentos,
En empresas más grandes, obviamente, quizás más fácil, uno puede tener áreas de ciberseguridad, tener un CISO. En empresas más chicas quizás no da para tener un CISO, pero uno se puede apoyar con especialistas externos y desarrollar los talentos. Pero más importante que eso aún quizás es el tema de concientización y capacitación, de entender realmente cuáles son los riesgos, entender que uno está expuesto, tratar de ver por dónde pueden venir los ataques y educar a la gente. En un segundo nivel están los procesos, de tener un governance adecuado, políticas, estándares. Hay todo tipo de estándares para ciberseguridad, están los estándares ISO, hay ciertos sectores industriales que tienen estándares propios. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, se lanzó en Chile la exigencia para el sector eléctrico de cumplir con el estándar NEPSIP. Hoy día están empezando a exigir un estándar para las compañías de seguro. Entonces, al final de cuentas, en la industria que estén, uno puede cumplir con el estándar básico de ciberseguridad o el específico de la industria, y ahí conviene asesorarse con expertos, pero también avanzar con las políticas, tener buen governance, que esto llegue a alto nivel, que no quede solamente en que tenga una persona de TI que ve este tema, sino que es un tema más transversal, que toca riesgos, que debiera verse a nivel de directorio y la gerencia general. Y por último está la tecnología, con soluciones especializadas de última generación. Uno debiera poder hacer testeos continuos, no quedarse en que como decía al principio, una solución que listo, tengo un antivirus y me quedo tranquilo. Y dado esto, aquí les muestro un mapa de cómo vemos todo el entorno de ciberseguridad, que no es solamente una sola cosa. Partiendo de la base de la pirámide, está la parte de la cultura de ciberseguridad, vemos el tema de concientización y capacitación, y hay una serie de herramientas. En un siguiente nivel sobre eso están las distintas superficies de ataque, y para cada una de esas pueden haber distintos tipos de problemas y soluciones. Por ejemplo, está el proteger el mail, está el proteger la página web, que no me ataquen la página web, proteger las conexiones API, que cada vez son más claras, con todas las startups funcionan con conexiones con API. Uno puede ver cómo me protejo de que a través de los proveedores que tengo, y con los proveedores muchas veces estoy integrado con el servicio de puestos internos, con proveedores de facturación electrónica, con proveedores de todo tipo de cosas que se integran con mis sistemas, ver que ellos no me puedan contagiar. Hay con todo tipo de dispositivos. En un siguiente nivel está toda la operación de ciberseguridad. Entonces ahí puedo tener un SOC remoto, que es casi que un call center en línea, que me soluciona todo tipo de problemas que pueda tener de ciberseguridad, las soluciones que pueda tener a nivel de usuario en todos los computadores de usuario. Puedo hacer simulaciones de ataque en forma continua. A ver, lo típico que hacen la mayoría de las empresas, hacen un pentesting una vez al año, pero uno puede hacer simulaciones permanentes de ver cada vez que yo implemento un sistema nuevo, hago un cambio en mi sistema de producción, ver qué pasó, si funciona bien o mal, y ver si me pueden atacar por ahí. En fin, hay todo tipo de niveles de cosas que uno podría preocuparse. Obviamente en empresas más grandes, más complejas, que tienen que proteger más datos, uno debería preocuparse de implementar más cosas, pero al final de cuentas, también partiendo de las empresas más chicas también, por lo menos partir de la parte de abajo de la pirámide, yo diría que la parte de concientización y capacitación es fundamental. Y en el tope de la pirámide está la parte más de consultoría, de ver efectivamente, entender cuáles son los riesgos que tengo, por dónde parto. A ver, parto por tratar de cumplir el estándar de la ISO, si quiero cumplir el estándar, o veo cuáles son joyas de la corona, veo qué es lo más riesgoso que me roben, qué es lo más riesgoso que me ataquen, y partiendo la protección por ese lado, haciendo un análisis 80-20 de ver cuáles son las cosas donde tengo más riesgo que me ataquen, que realmente me puede parar la operación, y eso tratar de ver cómo cubrirlo. Haciendo un poco más de énfasis en el tema de la concientización y capacitación. Entonces aquí, como decía, la idea es tratar de hacer que los empleados, los usuarios, dejen de ser el eslabón más débil de la cadena y pasen a ser realmente la primera barrera de defensa. Y para eso aquí un ejemplo, una cosa con la que hemos trabajado con hartas empresas grandes y chicas, incluso con fundaciones a nivel gubernamental, con sistemas de capacitación ya prehechos, ¿no? Aquí no hay que reinventar la rueda, no hay que empezar a desarrollar tanto contenido, hay cosas que hay en el mercado. Toda una cosa con la que trabajamos, por ejemplo, en el cual tenemos módulos interactivos para concientizar a los usuarios, en que toman un curso al mes con toda esta temática, por ejemplo, riesgos del uso de correo electrónico, cómo cambiar las claves, uso seguro de aplicaciones móviles, varias de esas cosas que son a nivel empresa, otras que son a nivel, incluso sirven a nivel personal. Y eso se puede lo complementamos en esos casos con ataques simulados de phishing y ransomware, a ver cómo reacciona el usuario una vez que se le genera ese ataque, le llega un phishing simulado.
si el tipo cae y vemos que el 50% de la gente al principio cae, le puede llegar una alerta instantánea de decir, oye, aquí caíste, te damos este tip, no vuelvas a caer, con newsletters periódicos que te van recordando ciertas cosas, con una certificación de la gente. Y esto la verdad que es una cosa que puede ser mucho más barato de lo que uno piensa y me permite capacitar a la gente y además dejar a la gente no solamente mejorar el nivel de seguridad de la empresa, sino que además le doy algo a la gente que trabaja conmigo. Y lo otro a nivel de todas las empresas que uno puede hacer, esto igual que en el robo de las casas, robo de los autos. Al final hay gente que trabaja haciendo ciberataques. Entonces, ¿cómo hago que para el posible atacante no lo vea tan fácil? El atacante, antes de atacar, el tipo trata de hacer un escaneo y ve dónde es más fácil atacar. Entonces, no le dejemos las ventanas abiertas del auto, no le dejemos la llave expuesta. Aquí, esto es una herramienta que aplicamos muchas veces y vemos desde el punto de vista de un externo, cuál es la postura externa de ciberseguridad que tiene una empresa. Se hace un escaneo rápido en menos de un día y uno ve el ranking. Este ejemplo es una que hicimos con una empresa, aparecía con ranking con nivel 83 puntos, versus la industria en el sector financiero que tiene 80 puntos. Entonces estaban razonablemente bien. De repente uno encuentra de forma fácil, y esto mismo lo puede hacer un atacante, el tipo antes de atacar ve aquí, me conviene atacar porque tiene muy poco puntaje, porque es muy vulnerable. Entonces encuentro que la empresa que estamos apoyando, que tiene poco puntaje, veo dónde están realmente los mayores flancos y tratar de eso irlo cerrando, no solamente por la seguridad real, sino que para efectos para afuera, que se vea que tengo las persianas cerradas, la ventana cerrada, que no dejé las llaves puestas. Entonces, eso en beneficio del tiempo y dejando al otro speaker, pero tratando un poco de mostrar un poco los grandes riesgos y qué es lo que veo a nivel general, empresas grandes, chicas, cómo apoyar a tratar de concientizar en este tema. Muchísimas gracias, Igal Neyman, ahí para los que se sumaron después, experto en estos temas de ciberseguridad. Muchas gracias, Igal, por tu interesante presentación. Ahí Igal nos compartió su correo. Si alguien después lo necesita, también lo puede pedir por el chat, contactarse con Igal. Ahora los voy a dejar con Oscar Molina. Oscar es director del grupo IP Tech and Data de Al-Bagli Saliansnik, el grupo AZ, un estudio full service líder en el mercado legal. Está certificado como Information Privacy Manager por la International Association of Privacy Professionals, organización de la que fue uno de los líderes del capítulo chileno hasta 2019. Oscar es miembro activo del Comité Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información y también ha sido reconocido por prestigiosos rankings legales como Chambers and Partners y Legal 500 en las categorías de privacidad de datos, propiedad intelectual y materias relacionadas con la tecnología por su trabajo con clientes en estos temas. Junto a lo anterior es docente invitado en el Diplomado en Protección de Datos, Teoría y Práctica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Oscar, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias a los participantes. La verdad que estoy muy agradecido de estar en un panel justamente con gente que también no es abogado. Muchas veces los abogados hablamos mucho entre nosotros. Entonces es bonito tener una diferencia ahora en cuanto al contenido y al punto de vista que vamos a ver distintos tipos de este fenómeno de la ciberseguridad, que como bien dijo Igal, es más extenso que simplemente el cibercrimen, sino que se extiende también a los estándares que tenemos con los trabajadores, con los clientes, etc. Quiero compartirles una presentación que tengo. Déjenme un segundo acá. Ven mi presentación, ¿cierto? Entonces vamos, perfecto. Entonces les quiero comentar, quiero hacer un paso hacia atrás, en el fondo decirle un poco como país, cómo estamos en el tema de regulación respecto a ciberseguridad. Porque una cosa es hablar del fenómeno técnico, de los perjuicios que eso puede producir al negocio, la continuidad del negocio, y otro también tiene que ver con los riesgos legales asociados. O sea, un poco el cambio que ha pasado en los últimos años a nivel mundial es que antes un fenómeno o una vulnerabilidad de ciberseguridad producía algún daño en el día a día, en el desarrollo del negocio, pero no había mayores consecuencias tal vez a nivel legal, salvo por reglas muy generales. Ahora los gobiernos, incluyendo el gobierno de Chile y el Estado de Chile,
ha buscado justamente regular este fenómeno, y por lo tanto ahora tienes una doble responsabilidad. Por un lado tienes la responsabilidad con tu negocio, que este no se vea perjudicado por una vulnerabilidad, y por otro lado también la responsabilidad que tienes ya en un punto de vista legal con ya sea con la autoridad o a nivel ya judicial. Haciendo un poco de memoria, para los que no saben, no están involucrados en este tema, Chile tiene una política nacional de ciberseguridad, que nació en 2017, y ya el próximo año concluye su ciclo. Y la política nacional se compone, porque todavía está vigente, de 41 medidas. ¿Ya? Esas 41 medidas todas tienen que ver en relación a cómo podemos potenciar en Chile la ciberseguridad, la seguridad de tratamiento de información, y es una iniciativa público-privada. Ahora, de esas 41 medidas, yo aquí rescaté las que sostengo que son las más relevantes en cuanto a la tramitación que han tenido. Cuando hablábamos, en primer lugar, de una tramitación de la nueva ley de datos personales, eso es algo que se inició en 2017, pero lamentablemente no ha tenido mayor avance desde hace un par de años ya, pero que yo sospecho, y así estimamos todos nosotros, que seguramente el próximo año ya deberíamos tener una nueva ley de datos personales, una ley sobre ciberseguridad para consolidar la institucionalidad y manejo de incidentes de seguridad informática. Eso se refiere a que, junto con la ley de datos personales, que es un tipo de información, vamos a tener también un marco regulatorio respecto a ciberseguridad, transversal a todas las industrias. Se actualizará también la normativa sobre delito informático, eso sí está avanzando, y estos puntos muy importantes han nacido una exigencia distinta, estándares diferenciados según industria, y eso vamos a ver que eso es algo sí que ha habido avanzado en los últimos años. Y finalmente, para quienes se desempeñan en el mundo público, también ha habido una actualización respecto al decreto Supremo 83, que tiene que ver con la seguridad de la información interior del Estado. Ahora, dicho eso, como bien sostuve, hay varias iniciativas que no han dado a luz, pero sí ha habido un desarrollo a nivel regulatorio de industria, ¿no? Luego vamos a ver un mayor detalle cuáles han sido estos desarrollos regulatorios y estas responsabilidades regulatorias que tenemos como empresas activas en el mercado. Pero todas tienen los siguientes como puntos en común. Por un lado, todas las normativas a nivel regulatorio tienen una necesidad de involucrar a los directorios. Y los directorios tienen que estar informados. Las personas o la persona designada responsable del tema de ciberseguridad tiene que tener relación directa con el directorio y no simplemente es una posición que está de una manera escondida entre las decenas o cientos de posiciones que hay en una empresa grande, sino que esto tiene que ser una relación directa que se informe de manera periódica al directorio. Todas también estas regulaciones implica hacer un inventario de activos críticos, incluyendo datos personales. Entonces eso también implica hacer una revisión exhaustiva de cuáles son mis activos en mi industria y en mi empresa específica que yo estoy manejando. Hay obligaciones de reporte de incidentes, y eso es transversal a toda industria. La verdad que la idea primordial es que un incidente de ciberseguridad esté informado tanto el regulador como eventualmente también la persona afectada bajo ciertas circunstancias. Por tanto, también toda industria tiene que tener algún tipo de mecanismo de reporte de incidente y ya puesto de manera concreta para que se pueda seguir adelante y pueda cumplir con esta obligación. Existe un involucramiento de más de una autoridad de control, y eso también es un punto muy interesante, que vamos a ver que no solamente estamos esperando que surja un SAR de ciberseguridad o un SAR de datos personales, sino también a nivel de industria específica, la autoridad normativa, ya sea el CERNAC, ya sea el CMF, ya sea el Ministerio de Salud, va a tener algún tipo de involucramiento y relación respecto al control en temas de ciberseguridad. Por otro lado, el plan documentado de gestión de riesgos es algo que es común a todo tipo de industria, como vamos a ver enseguida. Aquí hicimos un pequeño resumen de solamente algunas de las iniciativas y regulaciones que ya están vigentes y algunas que están siendo discutidas. Y como pueden ver en el eje horizontal, se identifica la industria, la banca, telecomunicaciones, seguro, etc. Y en el eje vertical algunos elementos. Y esto es lo interesante, que no toda regulación de ciberseguridad es igual para cada industria. Vemos, por ejemplo, en el caso de notificación de incidentes de autoridad,
vemos que la banca tiene una obligación de informar de ese incidente dentro de los 30 minutos desde su ocurrencia, que es un estándar bastante súper alto, la verdad. Cada vez que yo hablo con colegas de otros países y les digo, mira, en la banca, con nuestros clientes que pertenecen a la industria financiera, tienen una obligación de reportar dentro de 30 minutos desde la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad, me dicen la verdad que eso no es muy alto, la verdad que en otros países la verdad que el tiempo de reporte es distinto. Y otras regulaciones, como el Reglamento de Ciberseguridad de Telecomunicaciones, habla ya no pone un plazo en tiempo, sino que más bien genérico, siendo inmediatamente, con reportes sucesivos. Y así también algunas nuevas regulaciones también han tomado la iniciativa de la industria financiera y también 30 minutos de ocurrencia desde el minuto que se detecta. Esto para industria de seguro. En su minuto cuando se hizo esta presentación estaba en la propuesta de reglamento, ahora ya es reglamento. Aquí, ¿qué no está? De hecho, falta, como decía Igal, hay también un reglamento respecto a la industria eléctrica, también hay un reglamento en discusión respecto a casinos y juegos. Lo mismo con respecto a telemedicina. Si yo soy un proveedor de salud y estoy entregando servicios de telemedicina, también hoy la Subsecretaría de Salud también tiene un reglamento respecto a los estándares de ciberseguridad respecto a ese punto. Y también se ha hablado, pero yo no tengo conocimiento que se haya presentado, de un estándar también regulatorio respecto a la industria minera. Por lo tanto, vemos que es una tendencia clara que cada industria va finalmente a regular este fenómeno de ciberseguridad con ciertas diferencias, con ciertas diferencias en términos de minutos de notificación o de horas de notificación, en algunos casos días, cuáles son las autoridades de control y cuáles son las multas asociadas, pero al final del día es la industria la que está avanzando de manera rápida y constante. Ahora, le pongo aquí como leyes que están en discusión, una nueva ley de datos personales, que como dije, hoy tenemos una ley de datos personales, pero eso está siendo actualizado para cumplir con un estándar europeo, parecido al reglamento europeo de datos personales, y que si se aprueba, va a ser un nuevo estándar que va a ser obligatorio para todas las industrias. Entonces, junto con cumplir estas regulaciones específicas, van a tener que también cumplir con una ley general respecto a datos personales, que nuevamente es un tipo de información específica que hace referencia a personas, a individuos, a personas naturales. Y junto con ello, el 2014 estaba por presentarse una ley marco de ciberseguridad que iba a imponer también estándares y requerimientos específicos por industria, pero que no dio a luz. Vino el estallido, después vino la pandemia, y la verdad que al final quedó para tal vez seguramente para el próximo gobierno, pero también eso ya estaba en vísperas de ser presentado y con ciertos estándares bastante rigurosos. Entonces, esto les quiero dar una pincelada respecto a qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que se viene, y al final del día, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como profesionales que se desempeñan en una empresa y tienen que de una manera responder a este fenómeno? Entonces, yo dividiría el tema como en dos fases. Diría una fase previa, ex ante, que de una manera hay ciertas medidas técnicas que yo tengo que cumplir, y en eso Igal y seguramente Daniel se pueden explayar y estos saben de manera bastante más precisa lo que lo puedo yo tener como abogado, pero siento estándar técnico, y hay varios estándares que seguramente ellos van a comentar de manera precisa. Y eso te da un benchmark externo. Uno puede saber cómo uno va en este tema, dependiendo de justamente el benchmark que haya hecho con algún tipo de medición. La normativa sectorial, uno tiene que tener claro a cuál es mi industria. Pertenezco a la industria minera, pertenezco a la industria de telecomunicaciones, pertenezco a la industria de medicina. Dependiendo de eso, va a ser justamente mis obligaciones y notificaciones obligatorias, cuáles no van a ser obligatorias, la distinción de tipo de información que yo tengo que tener definida y hacer un inventario respecto a esa información, y cumplir con ciertas medidas de training and awareness, de conocimiento y de capacitación a mi personal, no solo a personas externas, sino también a mis trabajadores. Y esto se complementa también con la normativa general, que ya hablamos respecto a que hay una ley de datos personal que ya existe, como dije, pero que va a ser modificada,
y una ley de marco de ciberseguridad. Entonces, eso es para tener en consideración previo al incidente de ciberseguridad. ¿Y qué pasa posterior? Y cuando ya eso ya ha sucedido, de una manera, yendo nuevamente en estos conceptos, hay estas medidas técnicas, puede estar un informe forense, algo que me pueda acreditar lo que está pasando o lo que pasó, para yo justamente tener una idea clara de lo que está pasando, de que fui víctima exactamente. Hay una arista penal, y esto es interesante porque muchas veces el fenómeno de ciberseguridad se ha visto simplemente como un tema de delito informático, y una querella contra el responsable, qué sé yo, pero la verdad que es un fenómeno mucho más extenso, que tiene muchas más aristas, que comprende muchos más tipos de fenómenos, como bien señalaba Igal. Por lo tanto, el tema de penal va a seguir adelante, uno va a tener que tomar las medidas del caso, pero al final, como abogado, lo que tenemos claro es que no basta con simplemente tener una buena querella o ver este fenómeno desde un punto de vista penal, sino que un punto de vista técnico, regulatorio. Nuevamente, la normativa sectorial implica también regular la relación que yo voy a tener con la actividad sectorial. Por ejemplo, yo soy una empresa que se desempeña en el sector del retail. El CERNAC va a tener algún tipo de capacidad de monitorear y de responsabilidad al respecto. Yo voy a tener que regular esa relación, ver cómo yo informo a esa autoridad. Regular también la relación con los terceros afectados, con mis clientes. Los clientes también van a tener un derecho para exigir que se cumplan ciertas regulaciones, y si son afectados, yo voy a tener que responder justamente con esos terceros, que son mis clientes, incluso a veces con mis propios trabajadores. Y eso también lo mismo, pero con normativa general, ya cuando estamos hablando de una autoridad general, como puede ser una autoridad de protección de datos, que en este caso sería el Consejo por la Transparencia, o una autoridad, una agencia de ciberseguridad, que es eso también algo que se estuvo mencionando en los últimos anuncios de las autoridades. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cuál es la pregunta que yo tengo que hacer? Si yo cumplo con el estándar. Esa es la pregunta básica que yo tengo que tener, no solo de un punto de vista técnico, cumplo con el estándar técnico de seguridad, que aquí nuevamente Daniel y Gal son los expertos, sino también cumplo con el estándar legal al cual yo estoy obligado. Y ese estándar, como acabamos de ver, se compone no solo de un estándar general que puede haber o no haber, sino también un estándar por industria. Y justamente el hecho de que haya tantas industrias diferentes y cada industria esté de alguna manera evolucionando en cuanto a las exigencias que se autoimponen, que nos lleva también a otra gran pregunta que todavía no tiene resolución o todavía no podemos responder, que tiene que ver con este latinazgo, perdonen por el latinazgo, este non bis in idem. ¿Qué significa para los que no son abogados? Es un latinazgo, un aforismo en latín que significa literalmente no doble sobre la misma cosa. Es decir, que yo no puedo ser sancionado por los mismos hechos dos veces, ¿no? Y eso tiene aplicación práctica sobre todo en derecho penal, que justamente hay fenómenos que se dan que una persona podría eventualmente ser condenado o si está mal aplicado el derecho, recibir una doble sanción por un mismo hecho, ¿no? También en temas federales, en temas también de medioambiental, también es algo que un principio que se aplica. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica para nosotros, que estamos hablando de ciberseguridad? Que el día de mañana vamos a tener, y ni tanto el día de mañana, sino que también hoy, vamos a tener por un lado, pongamos el caso de la banca. La banca está regulada por la Comisión de Mercado Financiero, CMF. Ahora el CERNAC va a tomar también, se le está dando autoridades para justamente regular el tema de datos personales. Si hay un fenómeno también, los tribunales regulares de justicia civiles también van a tener una jurisdicción sobre este fenómeno. Por lo tanto, si yo soy una banca de retail, y yo se produce un fenómeno de una vulnerabilidad, se roban o hay una fuga de datos personales, para que sea más complejo. Voy a tener por un lado el CMF, que me va a sancionar con su regulación. Por otro lado, podría eventualmente tener el CERNAC, respecto a los consumidores, a los clientes de ese banco. Por otro lado, también va a estar el Consejo por la Transparencia o la Agencia de Protección de Datos, según se vaya el proyecto. Y por otro lado, también vamos a tener un SAR, una agencia de ciberseguridad. Y cada uno va a querer aplicar su regulación, sus sanciones, su responsabilidad sobre esta empresa específica que al final del día fue víctima de un mismo fenómeno, que algo pasó, o hubo un hacker o hubo alguien que utilizó mal la información, pero en definitiva fueron perjudicados no solo los clientes, sino también la empresa misma, producto de esta vulnerabilidad de ciberseguridad.
Por lo tanto, la pregunta que tenemos nosotros ahora es cómo esto va a afectar, ya un punto de vista regulatorio, cuando tengamos esta multiplicidad de autoridades que van a tener los ojos sobre los fenómenos de ciberseguridad en prácticamente todas las industrias, como dijimos, en minero, en medicina, en eléctrico. Y eso es una pregunta que estamos recién resolviendo, pero lo que tenemos claro es que hay que armarse de una manera ahora con ciertos estándares, no solo técnicos, sino también regulatorios, y buscar protección, por así decirlo, a nivel regulatorio para yo justamente adelantarme al estándar y saber que lo estoy cumpliendo. Y con eso lo termino aquí mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias a Óscar Molina por su interesante presentación. Le preguntamos a los panelistas si pudieran enviar la información, sus presentaciones al chat, porque hay varias personas que las están solicitando. Si no las pueden enviar porque pesan mucho, porque tienen cualquier otra dificultad, si pueden poner en el chat sus correos, por si alguien quiere contactarlos directamente. Ahora los voy a dejar con Daniel Soto. Daniel cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. Actualmente es responsable de ciberseguridad para Naturgy Chile, liderando la estrategia de protección y defensa para todos los activos de la organización, abarcando personas, procesos y tecnologías de la información. Esta gestión considera los entornos de tecnologías de la información como también las tecnologías de operación. Daniel cuenta con una variedad de certificaciones en la materia, donde se destaca la GCCC, de SANS y CISM, la Certified Information Security Manager de ISAC. Muchas gracias, Daniel, por estar esta mañana con nosotros, y a los 60 participantes que siguen con nosotros. Para los que se incorporaron recién, les cuento que esta es nuestra tercera ponencia, y terminando, Daniel, vamos a abrir un espacio para las preguntas que ya podemos encontrar en el chat. Muchas gracias a todos por su interés. Adelante, Daniel. Hola, buenos días a todos. Me comentan si puedo presentar, por favor. Deberías poder. No sé si se puede ver. Sí. ¿Se ve? De Albagli. Sí, perfecto, perfecto. Se ve perfecto. Bueno, comenzando, quisiera agradecer la invitación y bueno, avancemos. Comentar primero el objetivo de ciberseguridad, en el cual busca proteger y defender a cualquier organización de las principales amenazas digitales que existen a nivel mundial. Tal como comentaron, si lo analizamos desde el punto de vista económico, el World Economic Forum declara que uno de los principales riesgos en la actualidad hoy son las ciberamenazas. Esto también se puede ver reflejado en cómo los países toman diferentes acuerdos para combatir esta problemática, con el fin de aumentar siempre la protección y defensa digital en este nuevo campo de batalla llamado Internet. Si consideramos que los niveles de hiperconectividad solo aumentan, la digitalización día a día solo crece y se expande, es necesario comprender que debemos hacernos cargo de este tema. Los países más avanzados, tal como comentaban anteriormente, legislan y finalmente obligan a dar cumplimiento a las distintas entidades, tanto públicas como privadas. Obviamente esto después se transforma en multas, las cuales no dejan indiferente a ningún negocio. Acá también en Chile existe un roadmap, se partió el 2015 con la política de ciberseguridad, y bueno, hace poco nos enteramos de la creación de la Agencia Nacional, y bueno, vamos siguiendo los caminos de países o de continentes como Europa, que están un poquito más avanzados. Solamente algunos datos como consecuencia de no cumplir la regulación en algunos países. Estas principalmente son estadísticas de la GDPR.
donde el nivel de madurez es más elevado, finalmente se traducen en multas económicas, las cuales crecen y, como pueden ver, seguirán creciendo, debido a que cada día la exposición y el control de la información en el mundo digital se vuelve cada vez más compleja. Como pueden ver en el primer gráfico, las multas impuestas a lo largo del tiempo, esta obviamente va a ir creciendo, así como crece el Bitcoin, aunque cayó estos últimos meses. Las multas a lo largo del tiempo por países, ya existen los top 10 de los países más sancionados, el tipo de infracción y las multas por sectores. Bueno, ¿por qué pasa esto? Hoy en día nos vemos enfrentados a pérdidas masivas de datos, robo de propiedad intelectual, uso indebida de tarjeta de crédito, robo de identidad, extorsión, fraude al SEO. Y no sé, podemos recordar que anteriormente en las noticias o en los medios no se veían este tipo de noticias y era como raro, extraño. Y hoy día se podría decir que ya estamos todos acostumbrados. O sea, atacaron a tal empresa, o se hackearon a tal empresa, como que ya nos estamos también nosotros acostumbrando a esto. El ciberespacio es parte de nuestra vida, por lo tanto el peor error que nosotros podríamos cometer es pensar por qué no nos va a pasar a nosotros, o preguntarnos por qué seríamos un objetivo, entendiendo que hoy el objetivo somos todos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nos volvemos objetivos cuando accedemos a nuestro banco, pagamos una cuenta, compramos en línea, cuando vemos Netflix, Amazon, Disney y la serie de cosas que ahora nos entregan para ver televisión, hoy todo es digital. Entonces la base de la problemática es que no existe un sistema seguro. Podremos ir hablando de grandes marcas como Microsoft, SAP, etcétera, y como ustedes pueden ver, ellos todos los meses sacan fix o parches para mitigar sus vulnerabilidades. Por lo tanto, se podría decir que todo es vulnerable. Hoy día los Smart TV, por abajo es 0 y 1 y hay código detrás. Si no hablamos de los smartwatch, que tal vez estén utilizando usted en este momento. Eh, por lo tanto, todos podemos ser víctimas, ya que existen millones de ataques que no son dirigidos y solo buscan el caiga quien caiga. Y también existen otro tipo de ataques más específicos y sofisticados que precisamente debemos tener en cuenta, porque ponen en riesgo no tan solo a usuarios o a empresas, sino que también ponen en riesgo la seguridad de todos nosotros como ciudadanos, y obviamente en algunos casos pueden llegar a comprometer la seguridad de un país. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos enfrentarnos es cómo hacemos o qué podemos hacer para enfrentar a esto que casi se ve inevitable que nos pase. Bueno, hasta el momento la única forma de poder ayudar a los negocios y a los países sobre una de las principales amenazas en la actualidad es crear una estrategia de protección y defensa digital basada, tal como comentaron, en estándares, en modelos, que principalmente nos darán una guía, una ruta a seguir, y nos permitirán medir el nivel de madurez de nuestra organización en el ámbito de ciberseguridad. Acá aparecen una serie de formas, como comenté, de hacer las cosas principalmente. Por ejemplo, si hablamos del framework NIST de ciberseguridad, que indica 5 funciones básicas, obviamente identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Luego, cada función crea subdivisiones definidas como categorías y posteriormente estas se dividen generando subcategorías. Cada función que se requiera elevar su nivel de madurez, será necesario contar con el compromiso de la dirección. Y los cambios no tan solo deben ser considerados a nivel de tecnologías de información o de la unidad de sistemas, como tal lo comentaban, que desde mi punto de vista es un error. Los cambios deben ser en todo sentido, desde personas, procesos, tecnología, una visión completamente holística, absolutamente transversal a la organización.
Pasando a otro modelo de protección y defensa digital, como los syscontrol o los Critical Security Control, donde existen 3 pilares bastante definidos. Me refiero a controles básicos, fundamentales y organizativos. Lo interesante de este modelo es lo que deben mantenerse en constante actualización, ya que claramente las amenazas día a día evolucionan y crecen. Por ejemplo, la versión de esta slide es la versión 7 y el mes pasado ya salió la versión 8 de los mismos syscontrol. Existen, y una de las cualidades de los syscontrol es que existen 3 grupos bien definidos para implementar estos estándar o esta buena práctica que permite priorizar la implementación de los controles, y esto ayuda a empresas no tan solo de gran tamaño, sino que cualquier tipo de empresa a poder tener un punto de partida. Toda empresa debe comenzar con el grupo 1, que define esto como la seguridad higiénica o la seguridad básica, que son subcontroles mínimos de defensa cibernética que toda empresa debería aplicar para estar esto como protegido de los ataques más comunes. El segundo grupo añade 74 subcontroles adicionales al grupo 1 y en este grupo ya se pueden observar variables como dependencia de tecnología específica que cuente la organización, ya con experiencia de especialistas implementando y configurando correctamente este tipo de tecnología. Aquí ya hablamos de un nivel superior donde claramente se necesitan especialistas y expertos en materias de ciber. ¿Para qué? Para que las inversiones, obviamente, de ciberseguridad no se vean mermadas, sino que tengan un ROSI, un Return of Security Inversion, de lo que se está adquiriendo. Para finalizar, en el grupo 3, se requiere personal capacitado en ciberseguridad según su especialización en diferentes facetas, por ejemplo, gestión de riesgos, seguridad ofensiva, seguridad defensiva, gobernabilidad de ciberseguridad. Los subcontroles del grupo 3 deben reducir ataques ya más dirigidos a una empresa, ataques más sofisticados, y reducir el impacto de ataques, por ejemplo, de día cero. Entendiendo esto, que un ataque de día cero es un ataque que no se tiene, entre comillas, el parche o el fix para poder mitigar ese ataque. Para finalizar, como recomendación, selecciona, mide, desarrolla, implementa, monitorea y gobierna un modelo de protección y defensa digital. Esta será la única forma de mantener niveles de riesgo asumibles por cualquier organización. Y ciberseguridad pasa a ser un requerimiento no negociable para el negocio. Y en este punto me atrevería a decir que en algunos casos hablamos de la sobrevivencia de algunos negocios. Y bueno, ahí finaliza la presentación. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a Igal y a Oscar también por sus intervenciones. Voy a compartir brevemente unas notas y vamos a dejar espacio a las preguntas, solamente como para redondear los temas que hemos hablado. Lo importante que es la concientización a la base que subrayó Igal y el establecer políticas al interior de nuestras empresas, capacitar como esta actividad para que nuestros equipos se concienticen en la materia, aprendan nuevas palabras, nuevos conceptos, despierten la conciencia de temas que en distintas industrias nosotros no estamos ni familiarizados, nunca hemos estudiado esto. Importante también compartir los casos entre todos, o sea, cuando ustedes sepan que en alguna industria, algún cliente o proveedor sufra esto, es importante viralizar porque ahí se genera un montón de conocimiento. Generar querellas que se puedan ir agregando información, como lo hemos hecho en el caso Comaco, que parte una querella y uno la hace pública, digamos, y las otras víctimas van alimentando de información, porque esto es lo que podemos hacer los ciudadanos contra el crimen, o sea, lo menos que podemos hacer es avisarle a la autoridad y querellarnos en contra de los responsables y ojalá armar unas querellas integradas donde se puedan ir sumando
varios casos. También destaco el 60% de aumento de este delito que han comentado nuestros panelistas, que su tamaño es más grande que lo que produce Japón, la tercera economía más grande del mundo, que los ataques no están dirigidos a nadie en especial, caiga quien caiga, que tenemos que generar una estrategia de protección y defensa, medir para reducir, digamos, que la alta dirección nos comprometamos con este tema, y bueno, establecer nuevas políticas y estándares no negociables, nuevas formas de hacer las cosas al interior de las organizaciones. Bueno, compartidas esas notas, voy a hacerle las preguntas que tenemos acá en el chat para los panelistas. Primero, pregunta para Óscar Molina. Dice, ¿la implementación del convenio Budapest, Acuerdo Internacional para el Combate del Cibercrimen, ya es un hecho? Es la primera pregunta. Óscar, si puedes abrir tu micrófono. No, está el micrófono cerrado todavía. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Perfecto, ya, ahora sí. Buena pregunta. Mira, la verdad que no. O sea, justamente, nosotros ya tenemos una ley de delito informático, que es de los años 90. La verdad que era un momento previo a la masificación de Internet. La verdad que está muy mal, no está adecuada al fenómeno de cibercrimen que tenemos ahora. Y justamente el convenio de Budapest se implementa a través de la adaptación, de la actualización de esa normativa de delito informático que está todavía en proceso de legislativo, está en tercer trámite constitucional, es decir, está saliendo del horno, pero todavía no ha sido promulgado o sido aprobado. Entonces, por lo tanto, en estricto rigor, a través de esa aprobación de esa ley que se implementa el convenio. Por lo tanto, no es efectivo que esté implementado. Pero lo que yo quiero, en fondo, rescatar también de esa pregunta, que es bien importante, el fenómeno de ciberseguridad no se acota en el cibercrimen, no se acota en el hecho que puede haber alguien con un ánimo malicioso de hacer daño en un base de datos o en un sistema informático. La verdad que, viendo la estadística, la gran mayoría de los incidentes de ciberseguridad se producen muchas veces por negligencia de las propias personas que tratan esos datos. Alguien se llevó un pendrive que no tenía que llevarse, alguien accedió a una base de datos que no debía acceder, no había una clave para acceder a cierta información. Al final, tiene que ver con ese tipo de fallas, la mayoría de los casos del día a día. Entonces, muchas veces cuando hablo de ciberseguridad con otros colegas o con empresas, me dicen, oye, pero ¿qué posibilidad tengo yo de que puede ser hackeado por hackers rusos o que van a venir, no sé, una superorganización a tratar de robarme información a mí que la verdad yo tengo nada relevante? Y la verdad que no va por ahí las regulaciones van más bien por el día a día para ver cómo tenemos una organización atingente a los incidentes de ciberseguridad que muchas veces se producen sin que haya un crimen de por medio. Muchas gracias, Óscar. Hay otra pregunta para ti. Dice lo siguiente: actualmente en Chile, en pandemia, ¿qué ocurre con la responsabilidad del trabajador que sufre un ataque a su router en teletrabajo, siendo este equipo, conexión y computador de su propiedad y no de la empresa que lo contrata? Esta me parece una pregunta como que a alguien efectivamente le está pasando este fenómeno y necesita tal vez asesoría legal al respecto. Te lo voy a contestar en grandes rasgos. Si quieres, después me puedes mandar un mail y lo podemos hablar en mayor detalle como lo que seguramente pasó en este caso tuyo de la empresa. Pero en definitiva, y como ha salido la normativa del teletrabajo, el empleador tiene que proveer los medios al empleado, al trabajador, para justamente desempeñar su labor, entre ellos el computador, si en el caso del computador o los elementos de trabajo. Ahora, lo importante acá es que es el empleador, el que está proveyendo ese trabajo, el que es responsable al final de la información que tienen ellos y que manejan respecto a la empresa. Entonces, yo como empresa no me puedo escudar en el hecho que la vulnerabilización se hizo en la casa de un trabajador que estaba trabajando remotamente y que usó su conexión. La verdad, al final del día, y todas estas regulaciones así buscan hacerlo, hacen responsable para los datos personales al controlador de los datos.
Y yo como controlador de esos datos tengo una responsabilidad, más allá que el fenómeno o la vulnerabilidad se haya producido en cierta instancia particular. Entonces, si yo me hago responsable de la información que tengo, yo soy responsable de toda la cadena. Y justamente la tendencia a nivel mundial y también en Chile con el proyecto de ley es que haya obligaciones contractuales entre segundas empresas, entre proveedores que manejan información. Entonces, si yo soy una empresa que se dedica, por ejemplo, al retail y quiero contratar una agencia de marketing, y para yo entregarles información a una agencia de marketing, le estoy entregando una base de datos, la tendencia mundial, y es así en Europa, ya es un hecho, te obligan a tener un contrato en que se detalle de manera muy específica cuáles son las condiciones de tratamiento de esos datos. ¿Para qué? Justamente para hacerse responsable de esa información. Por lo tanto, en el caso concreto, justamente va a haber una responsabilidad segura de la empresa, más allá del fenómeno mismo que puede haber pasado en un contexto doméstico. Muchas gracias, Oscar. Juan Carlos Hayes había levantado la mano. No sé si Juan Carlos estará todavía por ahí disponible para hacer la pregunta, porque lo veo, ahí está apareciendo. Ahí estoy. Oye, primero felicitarlo, realmente súper buena las presentaciones y súper atingente el tema. Yo quiero preguntarle a los tres, el que quiera responder primero. Hay un tema de cultura acá en Chile de que el golpe avisa. Mucha gente, cuando uno le va a decir que se viene una nueva ley de privacidad de datos, que tomó 3 años implementarla en Europa y que nosotros vamos a aplicar la misma, dicen, bueno, cuando salga la ley, ahí veré, ahí tomaré las prevenciones del caso. Esa cultura que hay en Chile de escuchar que viene algo y esperar a que realmente le pase algo para tomar precauciones, es a la que yo realmente hace años vengo diciendo, cuesta mucho luchar contra eso. Cuando tú le dices, oye, hay una ley 20.393 que te puede acarrear problemas a ti como dueño o como director o como gerente, dicen, oye, pero si no ha pasado nada con esa ley, como no se fiscaliza, tú le dices, no, si es que el tema es que la obligación es que tenga un modelo de prevención de delitos. En este caso, vamos a tener que tener un modelo de prevención de infracciones para estas 2 leyes que han hablado los tres ponentes. Quiero preguntarles, ¿qué se hace? Mira, ayer hubo en un cliente, una sociedad anónima abierta, un ciberataque grande, el segundo más grande que ha tenido. No salió en ni una parte, obvio, porque lo mantienen confidencialmente. Entonces, lo que pasa ahí es que la cultura como que no ve que pase algo. Les pregunto a ellos, ¿cómo hacer para que en Chile, estoy hablando de cultura chilena, la gente se dé cuenta de que tiene que tomar medidas, que aquí hay algo urgente? La Sole la otra vez decía, oye, no sabía el tamaño hasta que me pasó. El golpe avisó, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacer para generar cultura en Chile, para que la gente tome medidas a tiempo? Oscar. ¿Parto yo? Sí, dale, Igal, yo ya he hablado, así que yo tengo una respuesta. Y ojalá después, Daniel, yo también estaba esperando el orden. Sí, yo ya hablé mucho. Dale, nomás. Oye, concuerdo primero totalmente con tu apreciación. La verdad que es una cosa que pasa en Chile, en América Latina en general. A ver, mal que mal, vimos cuando fue el tema del cambio de los sistemas del año 2000, y que toda la gente lo dejó para última hora, y al final lo que pasa cuando uno lo deja para última hora, además te sale más caro, porque al final cuando ya están todos desesperados hay pocas opciones y uno está haciéndolo de forma urgente. Al final de cuentas, uno debería evitar esto de que el golpe avisa. Hemos visto con los temas de la preocupación por la ciberseguridad. Primero, obviamente, partieron todos los bancos por razones obvias, porque tenían mucho más datos, mucho más transacciones, pero aún así también se empezaban a preocupar cuando al banco al lado le pasaba algo. O las compañías de seguro, cuando veían que a una compañía de seguro le pasó un ataque a Mafre, ahí se empezaron a preocupar. Pero eso ya es tarde. O sea, al final, probablemente ya cuando pasa ya están atacando al resto. Yo diría que eventos como este, y muchos más, tema de una política nacional también de potenciar el tema de la ciberseguridad, concientizar a la gente, yo creo que ayuda. O sea, al final la gente tiende a pensar
de que esto no me va a pasar, de que esto le pasa solamente a la empresa grande, que le pasa a la empresa financiera, y no es así. O sea, los ejemplos que mostré, los ejemplos que mostraron los otros panelistas también, de que esto pasa a todo nivel. Entonces, a ver, tampoco uno tiene que partir haciendo una mega revolución y gastándose 20 millones de dólares e implementar todo, pero sí ir de a poco, ir cumpliendo con los estándares básicos, ir por capas y empezar con el tema. Se puede hacer con poco presupuesto, con harto presupuesto, pero la verdad que es un tema que no, no da para dejarlo solamente el mismo tipo que ve todos los temas de tecnología, que ve todo el tema de redes, y ese que además, bueno, carga de ciberseguridad y cuenta no sé algo pasa. Pero esto hay que verlo, tomarlo el toro por las astas, de los niveles más altos de la organización, verlo como un riesgo inherente y manejarlo como gestión de riesgo, igual como pueden manejar la gestión de riesgo para temas operacionales y temas de negocio. Llevarlo a ese nivel. Muchas gracias, Igal. Me gustaría tomar una pregunta que hay acá para Daniel, que la hace José Tomás y dice, cuando hay un ciberataque por medio de un link o un contacto vía correo, por ejemplo, el caso que le pasó a Comaco, que era un correo más encima.cl, no era un Gmail, ¿qué recomendación podrían darnos para evitar que este ataque cumpla su objetivo? ¿Cómo nos podemos asegurar de que este mensaje venga de una empresa real? ¿O cómo podemos disminuir los riesgos? Sí, mira, lamentablemente la seguridad del 100%, por lo tanto la palabra ya asegurar, jamás lo vamos a poder asegurar, siempre hay un nivel de riesgo. Lo que debemos trabajar es disminuir esto lo más posible. Principalmente, y para que lo que consultan sobre el correo electrónico, pasa por configuraciones técnicas que puedo especificar por correo, o si me preguntan a mi correo personal, que son configuraciones de KIM, de MARC, SPF, etcétera, que principalmente validan el origen del correo. O sea, yo sé que tal empresa tiene esta dirección IP pública o este dominio, y yo empiezo a validar de que los correos que me llegan son efectivamente de quien dice que es. Y si me llega un correo similar o que no está validado, por lo menos yo le puedo avisar al usuario de que, ojo, que este correo es de una empresa que entre comillas no es de confianza. Pero finalmente siempre, ya que el correo por algún motivo pasó, siempre vamos a quedar a la merced de la educación o del plan de sensibilización que uno tenga en las organizaciones, de que el usuario finalmente desconfíe de todo y solamente haga clic en los links que él entienda que ya cumplieron con un cierto filtro o parámetro estipulado principalmente en el anti-spam en este caso. Okay. Gracias. Hay otra pregunta que quizás le podrían, bueno, cualquiera de los tres que sienta que la puede responder de mejor forma, preguntan cuando sucede un ataque ransomware, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque esta persona que sufrió el ataque fue a Carabineros, la mandaron a la PDI tenía un horario no 24/7, digamos, y que además le dijeron que si era un ataque al extranjero no había nada que hacer. Entonces, en el fondo, las personas que son víctimas de ataques de este tipo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguno de los tres que sienta que puede recomendar? Puedo comentar general, pero principalmente hay procedimientos y protocolos súper claros dentro de las organizaciones. Eso es el punto uno. Normalmente, o lo que o lo que se aplica claramente, las personas ya empiezan a identificar, saben que le van a pedir un rescate, etcétera. Entonces hay maneras ya más o menos de identificar qué es un ransomware. Ahí principalmente el punto uno es desconectar ese equipo de la red, porque lo que buscan los atacantes principalmente es secuestrar tu organización, no secuestrar un equipo, sino que mediante, nosotros le llamamos el movimiento lateral, toman el control lo más rápido posible, ojalá de tu directorio activo, que es lo que gobierna todas las cuentas de tu sistema, ¿para qué? Finalmente para secuestrar tu organización y pedirte un rescate. Entonces, lo primero, sí o sí, y siempre, es desconectar al equipo de la red y obviamente dirigirse al equipo de sistema o de seguridad para que lo analicen. Y después, ya en muchos casos, cuando eso pasa a mayores, empiezan a
empiezan a ejecutarse procesos como de contención, después de erradicación, pero ahí normalmente entran equipos especializados. Hoy día, como la gama de ciberseguridad tiene niveles tan especializados, que no le puedes pedir al oficial de seguridad que sea experto en forense, o al experto en forense que sea experto en revisión de código, o el de revisión de código que sea experto en otra variable. Hoy día es tan amplio esto que claramente la recomendación es primero soportarse con especialistas o tener un especialista forense experto en gestión de incidentes de ciberseguridad dentro de la organización. Perfecto. Espero poder haber ayudado. Me gustaría complementar la respuesta de Daniel, un punto de vista de lo que soy yo, que soy un abogado, y punto de tener en claro cuáles son, al final del día, mis obligaciones respecto a un incidente de ciberseguridad. Y en ese sentido, no todos los ransomware son iguales, en el sentido que hay que tener, un punto de vista legal, claro, ¿qué es exactamente lo que me tienen de rehén? O sea, me están extorsionando con revelar cierta información mía, con borrar cierta información que tengo, mía o de terceros, de mis clientes, o ya a nivel personal que, no sé, hackearon la cámara de mi computador y tengo imágenes privadas tuyas. Porque esa distinción de qué es exactamente lo que tienen de rehén también implica saber cuáles son mis responsabilidades. Cuando no es lo mismo decir que yo por un ataque de ransomware perdí literalmente millones de dólares porque no sé, hackearon y robaron literalmente dinero, a sacaron datos personales, a sacaron información privada de una o dos personas, imágenes privadas, por ejemplo, o sacaron a otro tipo de información específica. Entonces yo lo primero que tengo claro es cuál es la amenaza concreta a la cual yo estoy siendo sometido, y según eso yo también puedo saber cuáles van a ser mis obligaciones ya a nivel legal, no solo respecto a personas afectadas, que si yo soy, por ejemplo, dueño o director o CEO de una empresa, que voy a tener cierta responsabilidad respecto a ese ataque, también con respecto al regulador y respecto a las personas afectadas. Como bien decía Daniel, él hablaba de que se ponía en jaque la organización entera, no solamente una persona. Y eso a su vez crea una responsabilidad respecto a la organización entera. Y yo como CEO o como presidente del directorio voy a tener una responsabilidad también respecto a la información que está siendo tomada como rehén en este contexto. Muchas gracias, Oscar. ¿Puedo complementar solo? Sí, rapidito? por supuesto, por supuesto. Solo para llegar, a ver, yo creo que es bien difícil ponerse los zapatos de la empresa puntual a la que le está pasando, porque el nivel de riesgo lo conocen solo ellos. Sí, solo hacer énfasis en, ayuda mucho aquí el tener una política de gestión de incidentes definida con anterioridad. Cosa de cuando pasan estas cosas, tratar de pensarlo con la cabeza lo más fría posible y no la cabeza caliente, ¿no? En la medida que uno tiene el manual, la política ya definida en el directorio, tiene un comité de crisis que participa y no solamente una persona, entonces es más fácil abordarlo. Ahora, siempre obviamente hay que evaluar la situación puntual en ese momento y asesorarse con expertos, pero teniendo esta política de antemano, te ayuda tanto para que un ataque ransomware, para otro tipo de ataque, y ver cómo el manual de procedimiento, cómo reaccionar. Perfecto. Claro, volvemos a lo mismo, a la importancia de empezar a establecer políticas, averiguar cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos mejorar la concientización y la capacitación de nuestros equipos. Yo, en honor al tiempo, les agradezco a todos, especialmente a nuestros panelistas, por haber estado con nosotros, a Igal, a Oscar y Daniel. Si ustedes se fijan en el chat, están compartidos los correos, está el de Oscar, está el de Igal, me faltaría tu correo, Daniel, si es posible que lo puedas compartir. Lo pueden tomar ahí para hacerles preguntas a ellos directamente, ahí está el mail de Daniel, lo acaba de poner. Mi correo personal también lo voy a poner acá para todos, por si alguien tiene alguna pregunta, por si quieren organizar quedó con alguna inquietud de organizar algún otro seminario en este sentido, si quedaron preguntas sin resolver. Les agradezco su tiempo, le agradezco al G100, como siempre, la estructura, el espacio, la organización y la difusión. Les deseo un súper bonito día a todos, buena semana y que sigamos construyendo comunidad y apoyándonos entre todos para hacer frente a una de estas dificultades como es la delincuencia organizada, digamos, en este caso el cibercrimen. Así que un abrazo cariñoso para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Sole, también por moderar este espacio y muchas gracias a nuestros speakers y asistentes. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias, Rose. Chao.